Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Si eres nuevo o nueva, te doy una súper calurosa bienvenida. Espero que te encuentres de maravilla y que tengas muchas ganas de descubrir lo que te traigo hoy, porque, madre mía, qué tema. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de amor, confesiones bajo el sol, y sobre todo, en la confirmación de un romance que tiene a todo el mundo hablando, la de Kerem y Hande. Sí, como lo oyes. Y es que la cosa se puso seria, pero seria de verdad. Para los que no estéis al día o quizás necesitéis un pequeño recordatorio, Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las series turcas y que por supuesto protagonizaron la exitosísima Love is in the Air. Pero lo que comenzó como una historia de amor en la pantalla, trascendió la ficción y se convirtió en algo muy real. Y es que a lo largo del tiempo hemos sido testigos de su relación, con idas y venidas, rumores, especulaciones, y ahora, parece que la confirmación definitiva ha llegado para quedarse. ¿Y qué confirmación? De las que hacen suspirar. Y precisamente en este vídeo vamos a analizar en detalle estas dulces confesiones al sol, que nos han dejado con la boca abierta, con el corazón a mil y las redes sociales echando humo. Vamos a desentrañar cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales que parece confirmar que efectivamente el amor ha triunfado. Y lo más importante, vamos a ver cómo han evolucionado, cómo han crecido y cómo han construido este amor que hoy brilla con luz propia. Antes de que nos lancemos de lleno a este fascinante tema, quiero pediros algo: si aún no estáis suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dadle al botón de suscribirse, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y por supuesto, no olvidéis dejar un buen like si os gusta lo que veis. Me ayudaría muchísimo. Y ahora sí, comencemos con el chismecito bueno. Prepárense porque esto promete. Así que, ¿qué es lo que ha pasado exactamente para que hablemos de una confirmación rotunda de su amor? Bueno, pues todo empezó a cocerse a fuego lento con rumores que iban y venían, fotos sospechosas, indirectas en redes, pero como os digo, lo que realmente ha disparado las alarmas y ha hecho que la gente hable son las recientes declaraciones y publicaciones que han hecho ambos. ¿Y qué declaraciones, amigos? De esas que te hacen creer en el amor. Kerem, por un lado, siempre ha sido un hombre que ha mostrado sus sentimientos de manera muy abierta. Lo hemos visto en entrevistas, en eventos, en las redes sociales, y ahora, parece que ha decidido dar un paso más, un paso firme y lleno de amor. Sus palabras cargadas de cariño, admiración y respeto hacia Hande han sido más que evidentes. Ha hablado de ella como una mujer increíble, talentosa, inteligente, con un corazón de oro, y sobre todo, como alguien que le hace muy feliz. ¿Y cómo se nota? En sus declaraciones, Kerem ha destacado la conexión especial que tienen, la complicidad que comparten y sobre todo, el respeto mutuo que se profesan. Ha hablado de cómo Hande le inspira, cómo le apoya en sus proyectos, cómo le da fuerzas y le ayuda a crecer. Ha destacado su gran profesionalidad, su dedicación y su capacidad para afrontar cualquier desafío. Y sobre todo ha hablado de cómo juntos han construido un vínculo muy fuerte, un vínculo que trasciende la pantalla y que se basa en el amor verdadero. Pero no solo de palabras vive el amor, ¿verdad? Y aquí es donde entran en juego las redes sociales. Si sigues a Kerem y a Hande sabrás que son bastante activos en Instagram y claro, cada publicación es analizada con lupa por sus millones de seguidores. Y en sus últimas publicaciones, especialmente aquellas que han compartido desde lugares paradisíacos, se puede ver una clara declaración de intenciones. Fotos juntos, miradas cómplices, frases románticas, corazones por doquier, todo apunta a que están disfrutando de un momento muy especial en sus vidas. Un momento mágico, podríamos decir. Por ejemplo, ¿recordáis aquella foto que publicaron desde la playa, con el sol poniéndose de fondo, pintando el cielo de colores cálidos y dorados? Un clásico romántico. Ellos abrazados, radiantes, con la arena bajo sus pies y el mar como testigo de su amor. Los comentarios de sus seguidores fueron unánimes: qué bonitos, hacen una pareja perfecta, nos encantan, son la definición del amor verdadero. Y es que la verdad es que transmiten mucha armonía, felicidad y un amor que se siente, que se palpa, que se respira. Se les ve relajados, disfrutando del momento, y eso, amigos, es lo que realmente importa. Es la esencia, la verdad. Y no podemos olvidar las publicaciones en las que se dedican mensajes especiales, frases llenas de sentimiento y de cariño.
Esas publicaciones en las que se demuestran su amor sin tapujos, sin miedo a lo que puedan decir. Y es que el amor es eso, valentía, transparencia y entrega. Ande, por su parte, también ha sido muy clara en sus mensajes. Ha respondido a las declaraciones de Kerem con gestos y palabras llenas de afecto. Ha compartido fotos juntos, ha comentado sus publicaciones con emojis de corazones, de fueguitos, de caras enamoradas, y sobre todo, ha transmitido la misma alegría y felicidad que Kerem. Una felicidad contagiosa. En una de sus últimas entrevistas, Ande habló sobre la importancia de la comunicación en una relación, sobre cómo es fundamental hablar abiertamente de los sentimientos, de cómo es esencial expresar lo que se siente y de cómo el apoyo mutuo es fundamental para construir una relación duradera. Y por supuesto, no dudó en elogiar a Kerem, destacando su talento, su personalidad, su caballerosidad, su forma de ser, su bondad y su gran corazón. Habló de la importancia de la confianza, del respeto y de la admiración mutua. Y sobre todo, habló del amor que siente por él. Pero, ¿qué más ha pasado para confirmar este amor que parece sacado de un cuento de hadas? Pues, como os decía al principio, las señales estaban ahí, pero han sido las dulces confesiones al sol, las que han terminado por convencernos. ¿Por qué digo esto? Porque han sido en esos momentos de relax, en esos viajes, en esas escapadas románticas, donde han aprovechado para compartir más detalles sobre su relación. Y vaya detalles. Han hablado de planes de futuro, de cómo se ven juntos en los próximos años, y de cómo están construyendo una vida en común. Han hablado de sueños compartidos, de metas por alcanzar y de cómo se apoyan mutuamente para lograrlo. Esto no es algo que se pueda inventar, no es algo que se pueda simular. Se nota la complicidad, el cariño, la admiración, la pasión, el respeto, y eso, amigos, es lo que hace que una relación sea especial, única e inolvidable. Además, no podemos olvidarnos de los amigos y familiares de ambos. Y es que cuando una relación es seria, es importante que las personas cercanas a la pareja aprueben y apoyen la relación. Y parece ser que en este caso, todo va viento en popa. Tanto los amigos de Kerem como los de Ande han mostrado su apoyo y cariño hacia la pareja. Han compartido fotos juntos, han comentado sus publicaciones con mensajes positivos, han celebrado sus éxitos y han estado ahí en los momentos difíciles. Y en general han transmitido una sensación de alegría, de felicidad y de complicidad por la relación. Porque la felicidad compartida es doble. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la forma en que se han relacionado con los medios de comunicación. En lugar de esconderse o negar su relación, han optado por ser transparentes y abiertos. Han respondido a las preguntas de los periodistas con naturalidad, han compartido sus sentimientos públicamente, han asistido a eventos juntos y han mostrado su amor sin tapujos. Y en general, han demostrado que no tienen nada que ocultar. Esto, por supuesto, es algo que el público agradece mucho porque demuestra que no están jugando a un juego, sino que están viviendo una relación real, auténtica y llena de amor. Y eso es lo que todos queremos ver, amor verdadero. Así que, en resumen, ¿qué podemos concluir? Pues que Kerem y Ande se quieren, que están enamorados hasta las trancas y que no tienen miedo de mostrarlo al mundo. Sus palabras, sus gestos, sus publicaciones en redes sociales, sus miradas cómplices, sus risas compartidas, todo apunta a que están viviendo un momento muy especial en sus vidas. Un momento de felicidad, de amor, de complicidad y de crecimiento personal. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues sinceramente no lo sé. Las relaciones son impredecibles y cada pareja es un mundo. Pero por lo que hemos visto parece que están construyendo una relación sólida y duradera, basada en el respeto, la confianza, la comunicación y el amor incondicional. Se apoyan mutuamente, se respetan, se quieren, se admiran, y eso, amigos, es lo más importante. Y eso, amigos, es la base de cualquier relación exitosa. Se les ve felices, se les ve unidos, se les ve enamorados. Y eso es lo que importa. Porque el amor es eso, dos personas que se complementan, que se apoyan, que se quieren y que se hacen felices mutuamente. Así que desde aquí solo podemos desearles lo mejor. Que sigan siendo felices, que disfruten del amor, que sigan creciendo juntos y que sigan compartiendo su felicidad con todos nosotros. Que sigan inspirándonos con su historia, con su amor y con su ejemplo. Y por supuesto estaremos atentos a todas sus nuevas confesiones al sol, a cada gesto, a cada mirada, a cada palabra, a cada publicación en redes sociales. Porque definitivamente nos encantan.
Nos hacen soñar. Nos hacen creer en el amor. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que hayáis disfrutado tanto como yo al analizar este tema. Hemos repasado las señales, las declaraciones, las publicaciones, los gestos, las miradas, y creo que hemos sacado en claro que la cosa va en serio, pero muy en serio, entre Kerem y Hande. Y qué bien que es así. Porque se lo merecen. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Me encanta compartir este tipo de contenido con vosotros, y me hace mucha ilusión leer vuestros comentarios y saber qué opináis. Así que por favor, dejadme vuestras opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué pensáis vosotros de la relación de Kerem y Hande? ¿Creéis que son una pareja perfecta? ¿O tenéis alguna otra opinión? ¿Cuál es vuestro momento favorito de su relación? ¿Qué es lo que más os gusta de ellos como pareja? Me encantaría leerlo. Quiero saber vuestras opiniones. Contadme todo. Y por supuesto, antes de despedirnos, quiero recordaros que le deis un buen me gusta a este vídeo, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares y sobre todo, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ninguno de mis vídeos. Activad la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Así no os perderéis nada. Y estaréis al día de todo. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao. Y que viva el amor.